Muy buenas tardes, amigos de GES Intelectual. Bueno, como siempre, cada jueves nos estamos viendo aquí en su programa de qué vamos a hablar. Y bueno, el tema de hoy es nuevos modelos de la educación. Y estamos aquí con Carolina Tapia. Ella es doctor en educación y bueno, qué mejor pues especialista en esto de temas de educación y nuevos modelos. ¿Cómo estás, Caro? Hola Liz, buenas tardes a todos. Pues contenta de estar contigo, contenta con la invitación, la cual agradezco como siempre. Sé que a veces los tiempos y las agendas no cuadran, pero estoy muy contenta de estar aquí, de verte, de Pues compartir y de poder decirles un poco de cómo está este tema del regreso. Pues yo la verdad feliz, la verdad es que siempre es un placer compartir el micrófono contigo y bueno, sé que estás trabajando en estos nuevos modelos que es parte de tu investigación y bueno, a ver, platica, bueno, para los que no te conocen, porque ya hemos hecho un programa con ella, quien no la conozca y quiera conocerla más al fondo, hay una entrevista ahí en el historial de mi perfil y bueno, ella, ahí van a conocerla un poquito más. Pero así, en un resumen muy corto, Caro, tienes postdoctorados, o sea, eres una mujer súper estudiosa en ese aspecto, eres doctor, dime, que te conozcan un poquito más, ¿quién es Caro? O sea, tu definición, ¿quién es Caro? Bueno, pues ahorita, en este momento, porque tengo ya casi un año viviendo en Monterrey, trabajando en la Universidad de Monterrey. Entonces, soy profesor investigador. ¿Esto qué quiere decir? La mitad de mi tiempo es a la docencia y la otra parte a la investigación. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, son como mis dos grandes pasiones en la parte profesional. Y bueno, pues en eso estoy dividida y muy contenta de pues este cambio de contexto y de escenario de venirme a Monterrey y de conocer un contexto de universidad en el norte, con estudiantes, con profesores, la dinámica, siempre sí hay cambios. Entonces estoy muy contenta y justo pues parte de lo que voy a compartir es lo que estamos haciendo pues ya desde el norte. Bueno, la pandemia, para que entremos un poquito en contexto, la pandemia aceleró muchísimas cosas, ¿no? En cuestión de la educación digital y algunos nuevos modelos. Cuéntanos un poquito o danos un poquito de contexto sobre pues los nuevos modelos que hay o lo que estás investigando, qué generó la pandemia, que es algo que yo creo, y la verdad te lo digo así, a lo mejor como mamá que está siempre pendiente pues de saber qué es lo mejor en educación, cuáles son las mejores instituciones, qué son los nuevos modelos, todo ese tipo de cosas que yo me acuerdo que desde que era muy chiquita siempre andaba investigando para que tuvieran la mejor educación. La verdad es que sí hay como en mi caso, en mi experiencia, es totalmente una cuestión muy personal. Sí creo que nuestro modelo educativo en México no era muy, pues no, ni innovador, ni creo que estuviera preparado tampoco para la pandemia. Y no sé si a nivel mundial, eso tú lo sabrás, a lo mejor ya como más investigación y de profundidad, pero bueno, creo que tampoco es la mejor opción en cuestión de temas de sociabilización, sobre todo cuando hay adolescentes o ese tipo de cosas. Pero mejor platícanos un poquito qué es lo que has investigado y qué es lo que ha traído un poquito la pandemia, Caro. Pues mira, de entrada, o sea, quisiera explicarles con este ejercicio. Hace 4 años yo inicié la investigación en tecnologías, es decir, qué pasaba en las universidades con el uso de tecnologías. Y recuerdo que en ese momento lo que estábamos investigando era por qué los profesores no las utilizaban, por qué no se integraban, por qué no había una apropiación por parte de los profesores. Digamos que ese era el debate en ese momento. El debate continuó y el debate siguió continuando y gracias a la pandemia yo creo que este debate ahorita cobra total sentido y cambió la jugada. Y cambió la jugada porque de otra forma no hubiéramos acelerado la integración de tecnologías en el ámbito educativo, de otra forma los profesores no se hubieran formado. Obviamente no ha sido el mejor medio de formación el que llegara a la pandemia y que nadie estuviera preparado, pero si no era así, no iba a poder ser. O sea, directivos, profesores, estudiantes, instituciones, infraestructura,
pues llegó y entonces era un momento en el que nadie estaba preparado, yo creo que ni los países de primer mundo estaban preparados para esto, pero obviamente en el momento de irse preparando, pues cada institución, cada gobierno, pues tenía sus propias herramientas, ¿no? Entonces es como este tsunami que llega y que cuando se va, pues dices, ¿con qué contamos? ¿Qué es lo que tenemos y qué necesitamos, ¿no? Entonces, soy convencida de que la pandemia trajo la transformación digital y que regresar a la educación a la que teníamos, muchos abonan a explicar y decir que sí, yo creo que no, porque todos, profesores, estudiantes, directivos, todos los actores educativos ya lo vimos, ya vimos ventajas. Ya un mes fue complejo, de muchos retos para profesores. Estoy súper consciente de que los profesores han hecho un ejercicio extraordinario por sacar adelante esto. Entonces ya pasamos de ese momento de adaptación, creo que pasamos por 3 momentos. Este momento de emergencia, o sea, de modelo de emergencia en donde te dicen de un día para otro, pues te vas y a partir de mañana empiezas a dar clases en una plataforma y ahí, ¿no? Entonces, este modelo de emergencia que quizá llegó a muchos de los profesores a decir, pues copio y pego mi programa y pues mi clase cambia de escenario y es en línea y es una plataforma y es pues en el momento en que yo daba mi clase, a las 7, a las 8, a las 9. Ahorita creo que después de más de un año ya estamos en un proceso de adaptación, en un proceso de formación y me parece que yo soy un ejemplo de ello porque nunca me había tenido la oportunidad de formarme tanto. Desde que salí del tema del postdoctoral, bueno, pues regresar y que llegara la pandemia era estar totalmente todo el tiempo en cursos y formación, porque no te dabas abasto, porque sabes que tenías que cambiar y no sabías cómo, ¿no? Entonces, este ejercicio ha sido continuo y por supuesto que va a continuar, por supuesto que es un ejercicio que no se va a terminar y que nos va a llevar a cambios. Yo creo que ahorita estamos en el proceso de mejora, ya entendimos que tenemos tecnologías, ya entendimos que hay contenidos que se pueden dar en diferentes modalidades, ya entendimos que el estudiante, hay estudiantes que se adaptaron, otros no. Yo también soy convencida de que la presencialidad jamás va a ser sustituida. Es algo que también ahorita ya quedó como en ese descubierto de decir, a ver, la presencialidad llegó para quedarse y esa no puede ser sustituida. Los estudiantes necesitan un campus, necesitan estar interactuando con sus compañeros. Eso creo que es de las cosas que también nos llevamos. Otra parte importante es entender que quizá a lo mejor hay estudiantes que pudieron estar en diferentes partes en este año estudiando desde diferentes lugares y eso también ya les da una perspectiva de decir, pues creo que ya se puede dar como este aprendizaje a la carta, ¿no? De decir, lo nuevo que venga para ellos es, pues me puedo quedar aquí, si estoy en Sonora, me quedo en Sonora y tomo clases en línea o semipresencial o en las diferentes modalidades, pero ya es una decisión tuya y eso creo que da un compromiso con el estudiante. Sobre todo en posgrados, claro que luego no encuentras en tu país, ciertas especialidades que quisieras estudiar y la verdad, pues en costos, en ese tipo de situaciones, pues sí reduce de algún modo muchísimas más, pues la accesibilidad que pudieras tener, ¿no? Yo, por ejemplo, justo es verdad, o sea, para muchos fue la pandemia muy productiva en cuestión de, pues de aprendizaje, de estar tomando de la accesibilidad que se abrió totalmente hasta gratuitas, ¿no? Hubo en la pandemia para aprendizaje, pero no deja de ser, Caro, y no me gustaría pues a lo mejor como detenerme en eso, no deja de ser también algo de algún modo, pues elitista, porque y aparte también de algún modo en la parte de qué edades, a lo mejor tú me hablas de unas generaciones, no sé, de posgrado, de universitarios, no sé, pero a lo mejor en otras edades no sé, no sé qué has investigado, cómo la han librado, o sea, porque, por ejemplo, de hecho hubo mucha gente de esa edad dejaron incluso trabajos o dejaron también las escuelas, ¿no? Por ese tipo de situaciones en cuestión de la enseñanza, ¿no? ¿Cómo le enseñas a lo mejor a preescolar o algo así? También para centrarnos en la charla, a lo mejor tu investigación es solo hacia universitarios, ¿verdad?
Sí, o sea, bueno, yo mi línea de investigación está situada en la universidad, pero pues he estado de cerca siguiendo los diferentes niveles porque formo estudiantes de licenciatura en educación. Entonces, muchas de esas están por salir, hay proyectos de investigación que están haciendo en los diferentes niveles. Y de ahí, ¿qué te puedo decir? Hay un estudio que ya sacó el INEGI del impacto de la pandemia en México. Y hay, pues obviamente datos que son devastadores porque de por sí traíamos malos números en deserción a nivel medio superior y bueno, pues se ve que la deserción nuevamente vuelve a pegar en el nivel medio superior, secundaria, prepa, estudiantes que dejaron de estudiar porque tuvieron que empezar a trabajar, porque tienen contextos bien complicados, porque obviamente no tienen acceso a lo que es conectividad, al equipo, entonces, bueno, y obviamente en preescolar, que también es una de las áreas más afectadas porque se requiere el acompañamiento del padre que esté ahí, pues también hay datos en donde estudiantes y papás decidieron sacar a sus hijos para pues, darles otro tipo de educación. Y este tipo de educación creo que en Puebla también, aquí en Monterrey, lo que se da mucho es que los papás empezaron a contratar profesoras para que fueran a sus casas. Entonces, yo tengo varios estudiantes trabajando con niños en casas tratando de continuar y darles continuidad en su enseñanza. Eso también creo que es de las cosas que no veíamos y que ahorita, por ejemplo, un actor que está súper, súper presente es el padre. El padre de familia ahorita también requiere mucho apoyo. Yo ahorita una de las materias que imparto es diseño instruccional y me llamó mucho la atención que en la detección de necesidades que hicimos aquí en Santa Catarina y en Monterrey, pues el diseño instruccional que hicimos estaba dividido en los diferentes niveles, pero en los usuarios era mucho para padres de familia. Hicieron 3 diseños instruccionales para apoyar diseño de cursos para apoyar a padres en específico de primaria y preescolar. Profesores de preescolar, porque también bueno, si en educación superior teníamos como algunos elementos de modalidad en línea, de modalidad híbrida, bueno, en preescolar jamás era impensable que un niño estuviera en una pantalla, eso era impensable y pues obviamente a los profesores de preescolar pues fue si fue un cambio para nosotros que estamos en educación superior, bueno, pues para ellos fue moverlos en 400 grados, no sé. Entonces, este ejercicio de ver los diferentes impactos que tiene y cómo respondieron, pues obviamente es parte de lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque estamos como empezando a ver luz acerca de qué ha pasado, ¿no? Y obviamente pues seguirán saliendo estudios de cuánto deserción, de los aprendizajes perdidos, del rezago educativo que como te decía ya traíamos números rojos, bueno pues obviamente se van a enfatizar seguramente. Pues yo soy de la idea de a nosotros ahorita justo en el diseño nos ha funcionado mucho el diagnóstico rápido de ver pues qué necesidades hay, cómo están los niños, en qué nivel se encuentran, cuál es la parte cognitiva, cuáles son estos contenidos esenciales que no se pueden perder. Estoy segura que lo que venga será una transformación curricular de ver pues lo esencial, porque ya no tenemos como mucho tiempo de sentarnos a planear, sino de hacer reacción y de proponer mejoras, ¿no? Las prácticas pedagógicas obviamente cambiaron y van a seguir cambiando, porque el que ahorita el nuevo modelo educativo nos dé el regreso no es en la normalidad que teníamos, es decir, en esa presencialidad, por supuesto que no va a ser. Entonces, tanto estudiantes, directivos y profesores, pues vamos a entrar a una nueva modalidad y esta modalidad es nueva y como la que vivimos ahorita, que fue totalmente en línea, fue nueva, ahorita viene otro ejercicio igual y en el que pues se va a requerir el apoyo de padres de familia, por supuesto, la formación para estudiantes también y para profesores, la toma de decisión de directivos acerca de lo que se tiene que hacer y esta incertidumbre, flexibilidad y adaptación que ya son palabras que la pandemia trajo para no solo para el sistema educativo, sino para todos, ¿no? La verdad es que creo que de algún modo es muy buena la parte de la sincronidad que puedas ya no repetir, ¿no? Y esos procesos como que eran a veces demasiado, pues a lo mejor solo de memorización y de algunas cosas que creo que la pandemia de algún modo ha impulsado, o bueno, esta nueva modalidad ha impulsado
a que tengas distintos hábitos, distintas, pues a lo mejor exigencias contigo mismo para que te vuelvas de algún modo autodidacta. Y bueno, el que quiera estudiar, yo creo que ese es el tiempo donde más, bueno, me refiero el que quiera estudiar en cuestión que tenga las posibilidades que pertenecen al sector que te estoy hablando, ¿no? Porque si hablamos de pobreza extrema, pues ahí sí, ¿cómo le hacen sin dispositivos, sin conexiones? Hay lugares donde ni siquiera ha llegado, por ejemplo, el internet, ¿no? Entonces, sigue siendo totalmente una brecha en ese aspecto, pero en el aspecto de quien tiene las cosas, pues sí, realmente se acorta la brecha por eso, ¿no? Por el acceso que podemos tener. ¿Cuáles son las nuevas modelos más o menos que has investigado? Hablando de los híbridos, no sé qué otro modelo hay más o se van a combinar. Justo nosotros la investigación que estamos realizando es, esta investigación surge porque obviamente los tomadores de decisiones y los directivos pues quieren como pautas, estrategias y acciones para tomarlo. Entonces, está claro que quizá para la modalidad virtual, los posgrados ya quizá en la literatura y más adelante se va a demostrar que todo lo que son posgrados, es decir, maestrías y doctorados, tranquilamente se pueden ir en línea. Es decir, son estudiantes que están trabajando, son estudiantes que quizá la modalidad les acomoda perfecto para seguir en ese tipo. Para lo que es la educación, obviamente indicación básica, media, superior y superior, entra esta modalidad híbrida, que es lo que ya están, digamos que en la mayoría de la parte del gobierno, de las instituciones, ya estamos esperando, ya estamos buscando el regreso. Y esta modalidad híbrida, pues obviamente es la combinación de multimodalidades, es decir, esta parte presencial, esta parte en línea. Esto creo que, como tú decías, está como muy bien planteado para aquellas instituciones que cuentan con los recursos, porque hablar de modalidades híbridas es hablar de infraestructura, de hardware, de software, de conectividad. Entonces, incluso de espacios súper grandes donde puedas tener el acceso a lo mejor a laboratorios que puedan ir, venir, si sabes, y combinarlos, ¿no? Y sostener eso, ¿no? Y la inversión que implicó, porque obviamente el adaptar todo a esa modalidad es una inversión tanto en temas de espacios, recursos, infraestructura, o sea, todo lo que es software y hardware, pues ahí se fue mucho de la inversión que muchas instituciones van a tener que hacer. Entonces, para aquellas instituciones que no tienen recursos, aquí entra, y si hablamos de quienes no tienen recursos y pensamos en los estudiantes, sabemos que pues los estudiantes un 15% son instituciones privadas y el otro porcentaje son públicas. Entonces, esos nuevos modelos que estamos trabajando los hemos dividido como estos modelos online, que son los que tienen infraestructura, los que tienen conectividad, los que tienen software para poder hacer este tipo de modalidades híbridas y mediación de tecnologías. Pero hay otros modelos que son como los offline, es decir, estos no tienen acceso a tecnologías, no van a poder invertir, no tienen conectividad, los estudiantes no tienen aparatos, porque sabemos que ahorita, bueno, pues lo que salvó mucho del que los estudiantes pudieran estar en clases es que compraron un teléfono. Y con el teléfono, pues le daban datos y con los datos bajaban información, hacían las tareas, enviaban y trataban de sobrellevar lo que era pues todo el tema de envío de tareas. Pero ahorita que regresemos, pues obviamente son también estos comités de salud y de protocolo para que el estudiante lleguen, le tomen la temperatura, revisar si no se presenta un caso y si hay casos, pues qué tenemos que hacer. Entonces, todo eso representa, pues son acciones y estrategias que cada institución va a hacer. Entonces, este otro tipo de modalidad, de modelos adaptados que son como el off, que no tienen, pues quizá van a tener que implementar lo que es modelos basados en el número de profesores que tengan, en los contenidos, en el número de estudiantes que se pueden tener, en cómo mover la parte síncrona y no síncrona, es decir, aquellos estudiantes que los dividimos en mitades, en tercios, los espacios,
quizá los cursos y quizá el número de profesores que tengo para un curso y poder llevarlos a 2 cursos, estudiantes en donde el profesor pues no puede ir por determinada situación y pues los estudiantes se conectan y ahorita pues ya tenemos que al regresar y al tener ya como un regreso a las actividades, hay muchos papás que no tienen dónde dejar a sus hijos, ¿no? Entonces, te tengo que llevar a la escuela y en la escuela pues es ir viendo que cómo voy recibiendo a los niños, cómo les voy dando como este protocolo de salud para ir revisando que todo esté bien, marchando bien, porque si no sucede lo que ya vimos en algunos estados como Campeche que regresan, o sea que hay casos y otra vez vamos, ¿no? Vamos de regreso, ¿no? Me parece que estos modelos adaptados van a tener, esa es creo que una de las oportunidades de cada institución. Cada institución va a tener la oportunidad de hacer su modelo de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus herramientas, de acuerdo a su infraestructura, y pues no creo que haya receta secreta. Al día de hoy, A ver, Caro, pero vamos, sí de alguna vez en este año, porque ya ha sido bastante tiempo que han experimentado. Yo recuerdo al principio de la pandemia, pues lo experimenté, digo, para mí fue genial en muchas cosas, ¿no? Por lo precisamente en los tiempos que tú podías coordinarlos perfectamente, estudiar cuando pudieras, trasladarte menos, todo ese tipo de cosas, pero no para todos fue igual, ¿no? Por ejemplo, yo vi al principio el excesivo, como los profesores como que no estaban preparados, el excesivo cargo de tareas, la saturación de horas en una silla, bueno, había muchos contras y muchos pros también, ¿no? ¿Qué es lo que tú investigaste? Bueno, ¿qué es lo que tú observaste en este tiempo? No sé, incluso hasta con tus propios hijos, ¿no? ¿Qué es lo que tú observaste en pros y contras sobre los modelos, bueno, sobre lo que hemos experimentado en educación, ¿no? Y qué sería bueno y qué no sería bueno, ¿no? Pues yo creo que una de las partes es que obviamente al no estar preparados, pues no estábamos formados los profesores. Entonces, ese ejercicio creo que nos pegó a todos porque era como, ¿cómo le hacemos? Sabíamos que había algo en la presencialidad y lo queríamos replicar. Y digo, lo queríamos porque pues a todos nos pasó, incluida yo, en donde decías, pues hago lo mismo, ¿no? Pero ¿cuáles han sido estas ventajas que yo siempre he dicho, bueno, uno se va formando haciéndolo, ¿no? Entonces, el ejercicio de hacer un diseño instruccional para una modalidad virtual, al día de hoy yo creo que la mayoría o los profesores están en ese intento de decir, no es lo mismo, no tengo el mismo proceso de evaluación, no puedo utilizar los mismos recursos, no puedo utilizar quizá las mismas actividades, los objetivos esperados y las metas instruccionales cambian. Y por supuesto que todos los procesos de aprendizaje, o sea, lo que es la interacción, la comunicación, la atención, la transferencia que se da en un proceso de aprendizaje cambió. Entonces, este ejercicio es justo como el de los valiosos, porque estoy segura que cuando se regrese a esta modalidad híbrida, pues la idea es que vas a recuperar eso, vas a saber que puedes integrar, que ya lo viviste, que funcionó y que lo puedes integrar. Otra de las partes importantes es que por lo menos en educación superior es que tuvimos la oportunidad de tener profesores de todo el mundo, porque sabías que se conectaban, porque yo invité profesores, por ejemplo, de España, invité a un profesor de Chile. Entonces, esas experiencias también son muy enriquecedoras. El espacio ya no era espacio, o sea, todos podíamos estar, solo era cuestión de darle ahí clic y ya estábamos con una persona. Eso en la presencialidad era complicado porque eran los gastos, los viáticos, etcétera. Eso se rompió. ¿Cuáles han sido uno de los mayores problemas? El proceso de evaluación. El proceso de evaluación cambió y los profesores también tuvieron que hacer este reto, por lo menos en educación de superior, de decir, yo no te puedo hacer examen porque no estoy. Aunque ahorita ya hay muchas herramientas que te permiten grabar al estudiante, tenerlo con cámara y saber qué está haciendo, el proceso cambió. O sea, muchos procesos del examen clásico de pregunta y respuesta cambió por estos exámenes en donde hay que hacer más, donde el estudiante se enfrenta a procesos cognitivos de que quizá puede tener su libreta abierta y sin problema lo resuelve, pero cambió. Ese proceso de evaluación, por supuesto que cambió. Me parece que quizá en esas desventajas, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que caímos en el ejercicio de formar mucho a los profesores en la parte instrumental. Es decir, yo veía las páginas saturadas de curso para utilizar Blackboard, curso para utilizar Puzzle, curso para utilizar Word, es decir, utilizar todas las plataformas. Pero
el profesor es como cuando le das la herramienta y dice, ¿y qué hago con esto? Entonces, ahorita creo ese ejercicio no lo teníamos antes, dice. O sea, ni siquiera sabían que había esas plataformas. Ahorita por lo menos ya Sí, a las mí conocen. Entonces, me ¿qué sigue tocó ver ahorita? profesores que no tenían idea de qué era Zoom, no tenían idea de qué era Classroom, no tenían idea de nada. Y dices, Nada. bueno, no, no es posible que no estén actualizados, ¿no? No sé. Así es. Ahorita ya avanzamos, o sea, ellos ya conocen algunas plataformas. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues darles la parte didáctica, de decir, a ver, en la parte didáctica, ¿qué haces con las herramientas? Porque si lo que tenemos, no sé, el último ejercicio que hice con mis estudiantes, teníamos más de 100 herramientas digitales, entonces más de 100 plataformas. Entonces ahora, ¿cómo te explico desde un enfoque didáctico? ¿Cómo te digo que esta herramienta te puede utilizar, la puedes utilizar para esto? Te sirve para reforzar, te sirve para la atención, te sirve para la memoria, te sirve para la transferencia. Ese ejercicio me parece que es lo que viene, que es lo pendiente, es lo que viene y a mí me parece que es súper importante y que por eso te digo, de regresar, pues obviamente está, porque tampoco es que todos vamos a hacer lo mismo, pero de que ya lo probamos y de que ya vimos que algo cambió, por supuesto que sí. Fíjate que estaba yo revisando las universidades de mi hija y en todas las entrevistas que tuve, todos los que me entrevistaban o nos enseñaban el plan de estudios y todo eso, nos decían insistentemente que no quieren los jóvenes, o al menos de ese promedio de edad, no, o sea, ellos a fuerza quieren regresar a clases presenciales y realmente creo que los jóvenes todavía no tienen como la madurez para darse cuenta que la escuela no solo es un proceso de sociabilización, ¿no? Sino que son las bases para unas herramientas futuras. Entonces yo creo que combinar eso va a ser un gran ejercicio que tienen los docentes para que no se pierda esa y se deserte en la continuidad de estudios, ¿eh? Porque sí, o sea, una de las cosas que decían mucho es que desertan, o sea, no quieren, prefieren esperar la pandemia, echarse su año sabático, a estar en el proceso a lo mejor bromoso de estudiar en línea, ¿no? Para ellos es bromoso. Sí, yo ahorita que trabajo con ellas, no ha habido un estudiante que me diga, no, claro, yo aquí en esta modalidad me quedo. Por supuesto que no. Y por eso te digo que son esas comprobaciones que nos faltaban en la investigación. O sea, comprobar que en lo que es educación básica, educación media y superior, imposible, quizá no, o sea, vaya, no imposible, pero haber casos muy aislados. Pero yo de los 70, 75 estudiantes que tengo, ninguno me ha dicho, Caro, yo me quedo en esta modalidad. Por supuesto que todos quieren regresar, por supuesto que hubo estudiantes que me dijeron, Caro, no sé si me voy a inscribir, si vamos en línea otra vez, yo ya no voy en línea. Y yo los entiendo porque entiendo que sí, el ejercicio de estar en el campus, de vivir la universidad, te da muchos elementos. Yo lo viví, estoy convencida de que la parte de interacción, la parte de relaciones y el desarrollo de otras habilidades que no tienen que ver con conocimientos están presentes en la interacción que tengan los estudiantes, por supuesto. ¿Nos podías explicar un poquito qué es el MOOC y darnos algunos recursos de aprendizaje que tengas? Mira, yo creo que este ejercicio de cambio de profesores nos va a llevar a ser diseñadores de experiencias educativas. Y el hablar de diseñadores de experiencias educativas nos habla de curación de contenidos. Y este proceso de curación de contenidos tiene que ver con, pues, cómo un profesor tiene que diseñar sus recursos educativos. Y al hablar de estas modalidades, quizá en la modalidad presencial, un profesor hacía un diseño de un recurso y funcionaba en la parte presencial. Lo que creo que ahorita vimos es que en la parte en línea, no, en la parte en línea se requiere una mayor curación de contenidos, se requiere hacer esta narrativa de recursos. ¿Por qué? Pues porque el estudiante está en otro escenario y es donde tú como profesor te tienes que volver experto en curar contenidos, en buscar el mejor contenido. Yo les hice apenas siempre estoy midiendo todo lo que hago con mis estudiantes y me llamó mucho la atención que el recurso que ellos les llama más la atención y les gusta es el video. Entonces, la lectura, por ejemplo, les pongo siempre como 5 recursos y el tema de los videos cortos, estos videos de microlearning en donde son de 3, 2 minutos,
súper importantes. Entonces, todo este que te estoy contando son ejercicios que un profesor para la modalidad en línea quizá ya lo aprendió, y si no lo tiene que aprender, porque un estudiante con un poder de atención más allá de 2 minutos es imposible. Si algo aprendimos es que la atención en la modalidad online es totalmente diferente a la parte presencial. ¿Y qué opinas, por ejemplo, el recurso de prender la cámara? O bueno, por ejemplo, también el recurso, también hay uno que es de encuestas, no me acuerdo cómo se llama, que es de encuestas y vas ganando la encuesta y no me acuerdo cómo se llama. De Kahoot. De Kahoot, ajá, esa. Okay, sí. Es otro pues que mira, les encanta, bueno, yo lo he visto, ¿no? Exacto. Pues mira, yo creo que en ese ejercicio de irme formando, en el primer, yo recuerdo que cuando entré a la UDEM, pues me tocó la pandemia y utilicé 2 plataformas. Te vas formando y vas entendiendo, y bueno, pues en este último semestre utilicé 10 plataformas. ¿Qué respuestas obtuve de los 70 y tantos estudiantes que tengo? Hay estudiantes que me dijeron, a mí las plataformas no me da ese plus de mejora, y lo único que me mantiene es la atención, pero no está relacionado con un aprendizaje significativo. Me parece que es un dato importante. Eso es 2, importante. ¿qué les llama? O sea, que en la modalidad en línea pues tiene que estar presente mucho la parte de interacción. Entonces ellos me decían, me gustan las plataformas porque es dinámico, porque mantiene mi atención, porque es interactivo, porque me permite tener sincronía con mis compañeros. Entonces, estos elementos de trabajar con las plataformas, obviamente a los estudiantes, y lo vivo desde preescolar, yo creo que ahorita los estudiantes de preescolar van a llegar con habilidades digitales totalmente diferentes. En 5 años, ellos cuando estén en secundaria y en prepa, pues va a ser muchísimo, muy fácil enviar una tarea, bajar, compartir, habilidades que tampoco tenían y que ahorita dijeron, bueno, pues las tenemos que tomar. Y otro dato interesante es, creo que también nosotros siempre pensamos que los estudiantes tenían como el chip, o sea, que ellos eran más hábiles en el uso de tecnología. Y me parece que empezamos a evidenciar que sí son hábiles en ciertas plataformas, pero en la parte educativa no. O sea, en la parte educativa era, es para esto. O sea, se estaban dando cuenta que la podían utilizar de otra forma, desde un enfoque pedagógico. Eso creo que también no lo teníamos tan claro, porque decíamos siempre, pues es que el estudiante sabe más que el profesor, sabe más de ciertas plataformas, sabe más de Instagram, sabe más de a lo mejor de redes sociales. Pero cuando empezamos, yo lo viví con los estudiantes, empezar a trabajar con una herramienta, por ejemplo, de Simbalú, era un ejercicio de guiarlos y de decir, Caro, no me la sé, explícame, y hay que hacer tutoriales, tutoriales y tutoriales. Entonces, también, obviamente, yo les digo a mis estudiantes de educación, pues ustedes tuvieron un gran ejercicio, porque qué mejor ejercicio la pandemia para formarse en este uso, porque es lo que van a vivir afuera. O sea, el regreso a mí me parece que no va a ser el de siempre y que obviamente va a tener que cambiar. Y fíjate, ¿qué piensas sobre la desigualdad que va a haber y las ofertas curriculares y las competencias? Mira, este tema de desigualdad te lo voy a sí, por supuesto, y te lo voy a compartir. Hace como 1 mes y medio tuve la oportunidad de escuchar la ponencia de Francesc Pedró. ¿Quién es Francesc Pedró? Es el director del Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina y el Caribe. Y puso una analogía que creo que explica muy bien lo que pasa en temas de desigualdad. Él dice, bueno, se está formando esta K que tenemos, en donde tenemos estudiantes en la pandemia, estudiantes que tuvieron todo para seguir estudiando. El equipo, la conectividad, los profesores, sus papás no perdieron empleo, pudieron seguir, y es más, tomaron más materias, pudieron estudiar, a lo mejor integrarse y meterse en otra carrera, adquirieron mayores habilidades, tienen mejores competencias. Y abajo tenemos obviamente aquel estudiante que no tuvo esas oportunidades, que no tiene acceso, no tiene disponibilidad, que obviamente tuvo que dejar la escuela, que lejos de avanzar retrocedió, y obviamente esta brecha pues se convierte en esta acá, o sea, forzosamente, y esta brecha aumentó. Y ya a lo mejor antes hablábamos de una brecha, que era la brecha digital. Yo creo que ahorita hablamos de varias brechas, y entre esas la parte cognitiva.
Entonces, este ejercicio me parece interesante en el ver que esta desigualdad obviamente está permeando, se hace más, la brecha es obviamente más amplia, con mayores elementos de los que tienen y los que no van a tener, y en eso hablo, por ejemplo, de las competencias también. Una de las que ahorita en marcas, pues obviamente son las competencias digitales. Ya todo estudiante, porque pues vimos que todo se podía hacer en un ambiente virtual, una entrevista, o sea, todo aquello que pensamos que no se podía hacer en una modalidad en línea, o sea, todo el ejercicio de a lo mejor de una titulación, que un estudiante tuviera una entrevista, todo esto cambió y vimos que se puede, ¿no? Entonces, lo mismo, estas competencias de los estudiantes, pues obviamente cambian y una súper importante, pues tiene que ver con la parte digital. O sea, con todo lo No que solo se hace implica. la brecha en el proceso de cognitivo, bueno, de la asociación, sino también en las habilidades digitales que se va volviendo muchísimo más grande y a lo mejor para que ellos vuelvan a tener ese nivel de competencia es triste, ¿no? Así es, así es. O sea, les va a tomar un ejercicio, les va a tomar más tiempo y obviamente por eso te hablaba de la desigualdad. Por supuesto que está presente, por supuesto que creció y por supuesto que se vuelve un escenario súper complejo, porque también esto te lo decían los modelos. Los modelos de los que van a tener todo para continuar y hacer esta parte híbrida, pues va a ser los que tengan los recursos. Los que no tengan los recursos, pues van a tener que diseñar modelos adaptados a sus recursos y a su contexto. Estaba yo viendo que la brecha digital es más o menos, bueno, el 40% creo que no tiene acceso a Internet, ¿no? Y el 10% tendría que dar su sueldo, bueno, el 10% sería de su sueldo para poder tener un acceso a Internet, ¿no? Entonces, imagínate un 10% destinado al Internet, ¿no? Y eso sin hablar de los equipos, de todo lo que tendría que tener para... Así Y es. bueno, cómo ha cambiado también de algún modo la economía digital, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones en cuestión de la educación, ¿no? Toda esa parte también, que no solo el Internet no es solo un tema de negocios, sino también un tema de derechos. Así es. O sea, creo que esto también ya hace una semana, en una conferencia mencionaban, o sea, no, ya las empresas de telecomunicaciones y es un ejercicio que se tendría que hacer con ellas para decir, bueno, ahí tenemos que tener este derecho porque es parte, ¿no? Entonces ya hay muchas propuestas para esto porque obviamente es parte de lo que se necesita pues para reducir esa brecha digital. Pero entra la otra que te decía, si nosotros vemos esta estadística de INEGI, pues los estudiantes estuvieron conectando muchos, la gran mayoría por sus aparatos, por celulares. No tienen acceso a computadora. Entonces, también hablamos de un ejercicio de cómo están tomando sus clases. O sea, no es lo mismo que un estudiante tenga pues dispuesta una computadora para trabajar que un celular súper Sí, claro. complicado. Entonces, también este ejercicio del INEGI nos demuestra que obviamente trabajaron con su celular la mayoría de la población, tuvieron que compartir la red y que a veces que cuando la compartes pues tienes que adquirir un paquete mayor, de mayor velocidad, porque si no se cae la red. Entonces, todos estos ejercicios de lo que se tuvo que hacer para mantener esta continuidad es bien complejo y no se acaba, porque el que ellos regresen, ya te decía, no se va a acabar el que se tengan que conectar, el que algunos estudiantes se queden, otros van. Esto no se termina, o sea, no está por terminado el que todo, la parte conectiva, la parte del hardware y el software se va a acabar, lo van a seguir necesitando. ¿Qué piensas de la educación, por ejemplo, la pública que estuvo haciendo de algún modo el gobierno en la televisión y todo? Porque, bueno, hay lugares donde no llega el Internet, ¿no? Y creo que la mayoría, yo he ido a pueblitos que hasta antenas de cable tienen, o sea, podrán tener la casa, pero sí tienen una antenota conectada a servicio de televisión, ¿no? Mira, yo creo, o sea, vaya, no tengo tan en el radar esa información, pero lo que sí creo es que si en preescolar o en primaria se requería este ejercicio de acompañamiento de padres,
En comunidades en donde estaban con la tele, pues obviamente la tienes, pero pues un proceso de aprendizaje siempre va acompañado, o sea, siempre va acompañado. Entonces, de eso a no tener nada, pues si lo queremos ver así, pues estaba, pero ¿de qué forma estaba? O sea, ¿de qué forma estaba? Porque no había un acompañamiento. O sea, si los niños que también te decía, pues tuvieron la oportunidad de tener a mamá cerca para decirle dónde está la página, para enviar la actividad y para tener acompañamiento, pues seguramente habrá niños que no, pues, lo sentaron en la tele y aquí te quedas porque yo me tengo que ir a trabajar. Y aquí te quedas y son escenarios muy complejos porque también muchas familias pues, tuvieron estas pérdidas de familia, del papá, de la mamá, o sea, también en este ejercicio de las investigaciones se ve que pues muchos perdieron a familiares. Entonces, no son como, o sea, yo siempre digo, ¿cómo un niño va a aprender? O sea, ¿cómo cognitivamente esperas que aprenda cuando en la parte emocional no está? ¿No? Entonces, también hemos visto que la salud mental en este proceso de pandemia afectó a muchos estudiantes, muchos. Entonces, cuando un proceso, ¿cómo quieres que se dé un proceso cognitivo de aprendizaje cuando la parte emocional no está y está mal? Pues obviamente no se va a dar, no se va a dar, aunque tú hagas y tengas los mejores recursos, sí requieres esta parte emocional. O sea, no puedes quitarla o eliminarla, ¿no? Hábitos y conductas, sugerencias. Ya nos quedan 10 minutos. Algo que quieras aportar, hábitos, sugerencias, algo que quieras dejar como de recurso. Yo sé que no es algo definitivo, que cada quien tiene que crear de algún modo sus propios modelos porque esto ya cambió y espero no, de verdad, de corazón, espero que no regrese a lo mismo porque sí era muy necesario ya como la evolución de todo esto y creo que tiene más pros que contras. La verdad yo sí lo veo muchísimo mejor todo lo que está sucediendo a nivel educativo. Creo que tienes mucho más oportunidades, no sé, incluso en Facebook, que eran plataformas, YouTube, que bueno, hay que cuidar mucho la selección de a quién escuchas, ¿no? De investigar súper bien quién es, pero bueno, son herramientas súper funcionales. Yo muchas de mis clases las tomaba en YouTube, ¿no? Y las dejaban grabadas y tú las puedes escuchar, ver, revisar, incluso acercar más ver, grabar pues, los recursos que tienes hasta de escritura, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, la verdad es que sí creo que es un buen, pero algo que tú quieras incluso aportar, no sé. Mira, yo creo que hay algo que yo quisiera que se llevaran y es que así como no vamos a, yo esperaré que no vamos a regresar a lo mismo, es un acierto de la pandemia fue el involucramiento de padres. Eso Sí. tampoco se puede quedar. O sea, eso no es de que ya se acabó y entonces los padres otra vez nos vamos, no. O sea, creo que eso fue un gran acierto, el que padres se involucrara en el aprendizaje de su hijo, el que viera fortalezas y debilidades, el que tomara la decisión de sacarlo ya lo voltea a ver para ver cómo está, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso también debería de continuar, que un papá no se puede desafanar y que tiene que tener este involucramiento con los hijos. Y la parte y siguiendo con los padres, tomar decisiones informadas. O sea, entre más nos informemos, entre más tengamos información, porque el que a lo mejor algunos padres hayan optado por sacar a sus hijos, yo no estoy en contra, pero sabemos desde la parte de neurociencia y del ejercicio de los niños, hay procesos de edades en donde los niños desarrollan ciertas habilidades. Si no se las desarrollamos, ya no se desarrollan, o es más difícil que se puedan desarrollar. Entonces, bueno, uno que está en educación lo sabe, pero a veces un papá dice, pues me lo llevo y yo no creo, o sea, finalmente pues un papá le enseña a un hijo, pero no tienes la pedagogía de un profesor, no tienes las herramientas, no tienes las habilidades. Y en este sentido, otra cosa que me gustaría dejar es resignificar al profesor. O sea, creo que ahorita entendimos qué hace un profesor, entendimos qué hay detrás de una clase, entendimos que pues un profesor es una figura clave en la formación de un niño. Entonces hay que acompañarlo, hay que darle esas herramientas. Yo siempre, bueno, pues voy a defender porque a veces el señalar y decir, este profesor no, y no se ha capacitado, y es que esto, es que el otro sí, pero quienes estamos formando sabemos lo difícil que es este ejercicio y más en pandemia. Entonces, dos temas importantes, involucramiento de padres, que es un actor importante en la educación de un hijo, tomar decisiones informadas para todos aquellos padres que ahorita todavía están pensando si regresan o qué van a hacer. Y la otra tres, la parte de resignificar al profesor.
de apoyarlo, de ayudar, porque no ha sido así como los médicos han tenido sus batallas, los profesores también han tenido sus batallas y no han sido nada fáciles, ¿no? Oye, Entonces, bueno. Caro, en cuestión de lo que estás diciendo de dignificar, ¿qué fue lo que más se te complicó? Porque aparte de todo eres madre, ¿no? O sea, tienes muchas cosas ahí. Exacto. Pero ¿qué fue lo que viste ahí? ¿Qué fue lo que más te costó trabajo en la pandemia? O sea, quitando el tema de salud y eso que es realmente doloroso y grave todo lo que está sucediendo, pero en cuestión de docente, ¿qué fue lo que más te desgastaba? Porque yo sí oía, le veía y veía quejas de docentes muy al inicio, ¿no? Incluso de alumnos, ¿no? O sea, sí era algo que era realmente bromoso, lastimoso, no sé cómo lo viviste tú, pero yo sí lo vi de algún modo así, por lo cansado que pudo haber sido, ¿no? Sí, yo la parte más complicada ha sido la parte emocional de los estudiantes. Sí me enfrenté a estudiantes que tuvieron pérdidas, estudiantes que estaban pero no estaban. Entonces, eso para mí fue muy complejo porque hay que acompañarlos, porque no es que ya se acabó la clase y me voy. Sabía que pasaban por procesos muy complicados, de emocionales difíciles. Eso para mí fue de las lecciones de pandemia, de un trabajo difícil para mí de saber que me decía un día, sabe que mi papá acaba de fallecer, hoy no quiero estar, mañana quizás sí. Eso para mí era devastador. O sea, más allá de que un estudiante no prendiera la cámara, más allá de que un estudiante no enviara una actividad, yo siempre les decía, bueno, sé que detrás de la cámara y sé que detrás de ustedes hay historias y esas historias solo ustedes las saben. Entonces, yo sé que pasaron por momentos bien complicados y difíciles y había quien se acercaba y me los decía y uno tiene que estar preparado para dar respuesta, ¿no? Entonces, en específico, a mí más allá de la parte pedagógica, que creo que no me causó tanto problema, fue la parte emocional, el cómo acompañar a estos estudiantes que tuvieron pues, problemas en temas familiares, estudiantes que tienen depresión, estudiantes que tienen problemas de salud mental, en donde te sabes que los tienen y hay que estar en cada clase, ¿cómo estás? Y ya no, y ya quizá resta lo cognitivo y te importa mucho lo emocional porque sabes que no está ahí para que, y sabes que viene la siguiente clase y no sabes cómo está, ¿no? Entonces, para mí, en mi caso muy particular, eso fue lo más difícil que tuve. Y obviamente, pues en el ámbito de familia y mamá, pues bien complicado porque era espacios divididos, era no te acerques, era acompañar por un lado, era estar aquí. Entonces, pues también para quienes somos profesoras, tenemos hijos, familia, trabajo de investigación, bien complicado. O sea, no ha sido fácil, pero yo siempre diré que son ejercicios que te fortalecen, son ejercicios que te fortalecen y que te permiten crecer. Entonces, ese sería como mi punto de participación. Sí, la verdad es que en cuestión de lo emocional yo incluso lo vi con mis hijas, ¿no? O sea, el proceso de sociabilizar, híjole, yo podría decir, ay, me la paso súper bien aquí con ellas, pero para ellas es realmente vital. Entonces, digo, de algún modo sí tenía yo como la idea de que mucho más de la escuela pues sí, la sociabilización, ¿no? Que a veces ni aprendían o muchos sí aprenden más, ¿no? Porque son autodidactas o lo que tú quieras, pero sí es mucho más el proceso de sociabilización, ¿no? Y más a esas edades. Así es, y comprenderlo, o sea, comprenderlo porque a veces como papá dices, pues no, y esto y el otro, ¿no? Yo aprendí eso. O sea, si hay algo que me dejó la pandemia es, no funciona lo cognitivo si no tienes esta parte emocional bien. Entonces, como vivimos momentos complejos, vivimos en donde un estudiante era siempre, Miss, me tengo que ir, me voy al hospital, van a internar a mi papá, van a internar a mi mamá, falleció mi abuelito, falleció mi abuelita. Entonces, era pues entrar a cada aula, entrar a cada sesión y saber que algo iba a pasar, porque pues eran momentos difíciles y yo se los dije. A ver, estamos en pandemia y en pandemia es lo más importante y lo más esencial es que ustedes estén bien. Entonces, si hay una clase en donde no quieren estar porque tienen un problema en su casa, complejo, pérdida de empleo de sus padres, pues todo lo que vives y porque no sales de tu casa, ¿no? Entonces, para un adolescente, muy complejo, o sea, muy complejo el permanecer y decir, bueno, pues estamos bien y todo, no, o sea, ellos requieren otros elementos y otras herramientas. Entonces,
para mí fue muy, muy complicado porque pues yo decía, ¿qué te digo? ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo te acompaño? ¿No? Entonces... Incluso cómo las puedes de algún modo, pues, modificar su conducta en cuestión de hábitos y que lo puedan lograr, ¿no? Es muy complejo, no hay más que ellos de alguna manera se sientan motivados y bueno, ya de por sí el contexto es difícil y luego tener que estar tras de una cámara, porque sí son bastantes horas y sin ninguna a veces espacio Así de, es. porque ya se perdieron, entonces sí es complicado. Así es, complejo. Por eso te digo que los padres es figura esencial para los hijos y para los estudiantes. Y ahorita más que nunca los necesitan. O sea, yo siempre les digo, yo estoy aquí, pero sé que pues tienen a sus papás y cuando sus papás por algo no estaban, pues dije, qué mejor que me busquen a mí, ¿no? Pero veo cómo se buscan entre sus compañeros, cómo pues buscan elementos y aliados, ¿no? Entonces hay que estar como padre alerta, pendiente, porque son muchos elementos que tienen en contra en este momento los adolescentes. Pues Caro, ya se terminó el tiempo, agradezco muchísimo que participes, la verdad estoy muy, muy agradecida, ojalá y no sea el segundo, pero ya es el segundo que hacemos. Quien quiera saber más sobre ella, de cómo llegó también a hacer pues sus postdoctorados, también como mamá, hay un programa de cómo ella lleva los pasos. ¿Quieres dejar tus datos? Algo que quieran por si te quieren contactar en cuestión de la educación, de algo así. Sí, bueno, pues ya sabes, ahorita estoy en Monterrey, soy profesor investigador de la Universidad de Monterrey. Entonces, pues mi correo es carolina.tapia.cortés@gmail.com. Entonces, pues si hay algo que quieran profundizar, algo que dejé y que quisieran, pues con todo gusto, ahí está la información. Agradezco infinitamente, Lisette, la oportunidad de compartir y sí prometo que pues obviamente mis agendas, ya sabes que no es porque no quiera, pero a veces es que pues entre estos temas de acompañar a estudiantes y de asesorar, se nos va la vida a los profesores a veces, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y gracias a los que pues nos van a escuchar más adelante. Pues te mando un abrazo, que Dios te bendiga y nos estamos viendo pronto, seguimos en comunicación. Y a los que nos escucharon en GES Intelectual, pues muchísimas gracias a Juan Carlos, a Jessica Estrada, gracias, nos vemos pronto, gracias Caro, Dios te bendiga. Nos vemos, bendiciones, bye. Bye.